Muy buenas tardes, hermanos. Esta es la clase de homilética. Habíamos visto la clase del panorama del Antiguo Testamento. Ya me comuniqué con algunos de ustedes por medio de mensaje electrónico. Quiero agradecerles los detalles que han puesto, ¿verdad? Gracias por dejarme saber en cuanto a los videos. Hubo algunos problemitas, pero esperamos que cada vez que vayamos grabando vaya mejorando lo que es el video en sí en cuanto a cómo se mira y el audio también, ¿verdad? Queremos mejorar más y más la calidad de los pasajes. Otra de las cosas, me estaba diciendo el hermano Abel Rendón, que probablemente me estoy yendo muy rápido, estoy hablando muy rápido, voy a tratar de hablar con más calma porque así ustedes puedan tomar notas. Les había dicho y les había mencionado el día de ayer que el antier, ¿verdad? Perdón, que les iba a mandar las notas. Tengo las notas en las cuales les voy a enviar, hermanos, pero no se las voy a enviar ahorita porque pues el propósito de estas clases es para que ustedes mismos tomen nota, para cuando ustedes estén tomando nota, bueno, vayan ustedes grabando lo que están escuchando. Al final de lo que es el trimestre, al final del curso, yo les voy a mandar todas las notas bien ordenadas para que ustedes las tengan en su historial, ¿verdad? Para que ustedes puedan regresar y puedan repasar y les sirva de nota a ustedes para continuar en su estudio. Así que trate de tomar las notas que más pueda para su beneficio. A lo mejor va a tener que ver el video una y otra vez, ¿verdad? Pero ese es el propósito de estos videos, porque al momento de que es en persona, hay momentos que tal vez ya no se vuelve a repetir, pero usted tiene la oportunidad de poder tomar este video y regresarlo. Uh, la homilética, ¿será necesario que nosotros aprendamos homilética? ¿Qué piensa usted? En este momento, póngase usted a meditar en esto, en esta pregunta. ¿Será necesario estudiar la homilética? Una de las cosas que mencionaba en cuanto a estos videos que ya he hablado con ustedes es de que para muchos hermanos no les es importante, para muchos hermanos no tienen el interés en cuanto al estudio de la homilética. Para muchos dicen que no es necesario la homilética. Pero les voy a decir algo, mis hermanos, la homilética es de mucha necesidad para que nosotros nos preparemos como ministros. Recuerden que tenemos que estar cada vez más preparados para poder presentar la verdad, para poder presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos ahora la Biblia completa a comparación de como lo tenían los apóstoles, ya que ellos andaban en ese tiempo con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Andaban mencionando las profecías, andaban predicando del Mesías, pero ahora gracias a Dios usted y yo tenemos una Biblia completa, la cual nos podemos beneficiar. Así que, ¿por qué no tomar las herramientas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar en nuestro estudio? ¿Por qué no tomar nosotros ese beneficio de lo que es la homilética para poder mejorar nuestra manera de poder conducir una clase, un sermón, de dejarle saber la palabra de Dios a alguien más? Ahora, gracias a Dios, entre más han pasado los años, mis hermanos, podemos ver que ahora tenemos estos medios técnicos en los cuales ahora, como estamos haciendo usted y yo, ¿verdad? Puede estudiar de casa y usted puede verlo por video y hay que tomar, hermanos, y poner mano de todo lo que pueda venir a nosotros para mejorarnos de una manera que podamos ser un mejor siervo de Dios. ¿Ustedes no creen que el apóstol Pablo hubiera tomado estos medios, hermanos? El apóstol Pablo anduvo trabajando arduamente y caminando y los transportes que podría tener de una parte hacia la otra, enviando cartas. ¿Ustedes piensan que si hubiera estado en este tiempo no hubiera tomado la ventaja del aprendizaje de estos medios, de lo que es la homilética y aprovechar de la enseñanza que tenemos hoy? Claro que sí, hermanos. Porque cada vez más necesitamos prepararnos de una manera en la cual podremos ser mejores expositores de la palabra. En lo que digo mejores, hermanos, no quiere decir que seamos mejores que los hermanos o mejor que otra persona. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, mejores en cuanto a la claridad de la palabra, de que
solamente vamos a hablar lo que es la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, les citaba la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y el apóstol Pedro nos habla claramente y nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo sea quien glorificado. Pues Dios, hermanos. Y ese es el propósito. Ese es el propósito que usted en este momento está tomando esta clase para mejorarse, prepararse, para ayudar a salvar almas, para la honra y la gloria de Dios. No lo estamos haciendo para nosotros como hombres. Y es muy importante que entendamos, hermanos, que cuando nosotros vamos a estudiar la homilética, es para esa preparación. Ahora, la homilética, hermanos, nos va a ayudar en cuanto a la preparación de un sermón, les decía, nos va a ayudar en cuanto a la preparación de nosotros, cómo podemos hablar en cuanto a enfrente de un púlpito a la audiencia. Nos va a ayudar en la preparación de nuestra vestimenta, nos va a ayudar en la preparación de los movimientos de nuestras manos, o sea, todo eso tiene que ver en cuanto a la homilética. Usted tal vez ya ha tomado algún curso o tal vez es nuevo en este curso, pero toda la información es buena, hermano. El estudio, como les decía yo, el estudio, este es el inicio, todos iniciamos, aún aquellos que estamos ya predicando, el estudio nunca termina, cada vez vamos aprendiendo más y seguimos estudiando, y seguimos escudriñando y seguimos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, un sermón, hermanos, un sermón, según la teoría de la predicación, es un libro escrito por Austin Phelps. Este escritor, en este libro, La teoría de la predicación, dice así: un sermón es un discurso oral dirigido a la mente popular acerca de la verdad religiosa contenida en las Escrituras y primorosamente tratada con la mira de persuadir. ¿Ok? Oigamos otra vez, lo voy a repetir con más calma para que así, si usted quiere anotar esta frase o tal vez quiera usted buscar este libro, ¿verdad? Lo pueda ver. La teoría de la predicación por el escritor Austin Phelps. Y dice él que un sermón es un discurso dirigido, o sea, un discurso oral, dirigido a la mente popular acerca de la verdad religiosa, o sea, acerca de lo que la Biblia dice, contenida aquí en las Escrituras y primorosamente tratada con la mira de persuadir. Ahora, esto me viene a mente claramente a lo que una vez nos dijo nuestro hermano Obed Rodríguez cuando estábamos en clase allá en la escuela de Brown Trail en la ciudad de Bedford. El hermano Obed Rodríguez nos comentaba que la predicación es comunicar la verdad de Dios a través de la personalidad humana hacia la personalidad humana con el único propósito de hacer un cambio en la persona, de que haya un cambio. Otra vez, es comunicar la verdad de Dios a través de la personalidad humana hacia la personalidad humana. ¿Para qué? Para promover un cambio en la persona. ¿Y cuál es ese cambio? Claramente sabemos de que ellos escuchen el Evangelio de Cristo y vengan arrepentidos y sean bautizados, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Hechos 2, 37, 38, para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que es muy importante entender esto. El predicador, hermanos, tiene que prepararse. Hay momentos que hay predicadores que dicen no necesitamos homilética, no necesitamos el griego, no necesitamos hermenéutica. Pero usted se ha puesto a pensar que por esa causa tal vez la iglesia en este momento está sufriendo. Está sufriendo por la causa de que el predicador, hermanos, o aquel hermano que ha decidido tomar el púlpito no se prepara. Entonces, aquí es la manera en que podemos abrir las puertas a Satanás. Y Satanás viene, ¿verdad? Entra y ¿qué es lo que hace Satanás? Bueno, nos usa para manipular la palabra de Dios. Y en cambio, hermanos, nosotros como predicadores, porque ustedes ya son predicadores, ustedes ya están exponiéndose para preparar y algunos de ustedes ya están dando clases o ustedes son predicadores.
Porque un predicador realmente lo que es, hermano, es un mensajero. Es aquel que anuncia las buenas nuevas. Eso es un predicador. Así que el predicador, ¿verdad? Tiene que tener en mente que no solo le basta con presentar algunas verdades importantes de la Escritura y esperar a ver qué sucede. Y eso es lo que vemos hoy en día. O sea, no se pare usted y diga según en su mente verdades y esperar a ver qué pasa. No tiene que haber una preparación en usted, porque recuerde, usted es herramienta. Usted es una herramienta en la cual Dios le está usando para usted. Solamente lo que estamos haciendo usted y yo es presentando la verdad de Dios. Y presentando la verdad de Dios, como dice el apóstol Pablo, si usted recuerda en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y después al griego. O sea, hay algo muy importante que tenemos que conocer de ese pasaje que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, y aquí viene, subrayen su Biblia, Romanos 1:16, subrayen, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Así que el poder no está en nosotros como hombres, hermanos. El poder está en la palabra de Dios. Pero también está en que nosotros tenemos que prepararnos para poder presentar esa verdad. Así que otra de las cosas que podemos ver es la importancia de que la verdad sea presentada a través de nosotros mismos, pero la verdad de Dios, no la verdad de nosotros. Y si usted tiene su Biblia, espero que tenga su Biblia con usted al estar viendo este video. Vaya ahí a lo que dice el apóstol Pablo y escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 3 en adelante. Vamos a leer el versículo 3 al 5, ¿verdad? Y ahí vamos a notar algo muy importante que el apóstol Pablo está diciendo. Aquí claramente vemos la conducta de Pablo entre los tesalonicenses, y les está presentando su rectitud. El apóstol Pablo dice así en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Oigamos esto, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Fuimos aprobados por Dios, dice Pablo, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, dice Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí está. O sea, usted y yo, la preparación que estamos teniendo, y la homilética, es parte de la preparación que estamos teniendo, es específicamente para lo que dice Pablo aquí. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y luego el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Algo muy importante, hermanos, que usted y yo debemos de aprender en estos pasajes, y vamos a ir aprendiendo conforme vamos viendo la homilética, es esto. O sea, no se trata de palabrerías, o palabras lisonjeras, o testimonios personales, o lo que yo pienso, yo opino, o a mí me parece esto, sino que claramente el apóstol Pablo está diciendo ahí, como sabéis, no encubrimos avaricia, Dios es testigo. O sea que nosotros no vamos a predicar más de lo que está escrito, ni le vamos a quitar a la escritura. Así que tengamos esto en mente, hermanos. Algo que podemos ver es que cada ejemplo en el Nuevo Testamento de la predicación del Evangelio muestra que la verdad expresada a través de la personalidad es una manera de hablar con denuedo, hermanos. Con denuedo. Y vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad? Hechos capítulo 19, versículo 8. Ahí en Hechos capítulo 19, versículo 8, dice de la siguiente manera.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló, subraye esto en su Biblia. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjese cómo debemos de predicar usted y yo. ¿Cómo debe de predicar el cristiano? El apóstol Pablo nos da un ejemplo. Con denuedo, hermanos. Con denuedo. Ahora podemos ver otras citas, ¿verdad? En las cuales vemos que el apóstol Pablo habla también en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 19. Versículos 19 y 20 dice el apóstol Pablo así. Efesios 6, versículos 19 y 20. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Está hablando de la oración. Tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Tenemos que orar por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Yo por usted, usted por mí, por nuestros hermanos. Y Pablo dice, bueno, en esta oración dice, ahora oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, otra vez, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosa? El misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Subraya allí eso, ¿verdad? Eso es la manera que usted y yo, como siervos de Dios, debemos de estar pensando. Una manera en la cual nosotros vamos a expresar ese mensaje divino, ¿verdad? Ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo. Con denuedo. Y es algo muy importante que tenemos que tener en mente. El apóstol Pablo, ¿verdad? Pide que se ore por él, algo muy importante de usted y yo como cristiano, como siervos de Dios. Tenemos que pedir las oraciones de nuestros hermanos, ¿verdad? Hay que orar los unos por los otros. También podemos ver que nos habla en cuanto el denuedo que se tiene que presentar este misterio, este mensaje que ahora sabemos que no es misterio, porque el Evangelio claramente conocemos como nos habla el apóstol Pablo en la primera carta de la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, otra vez la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, donde nos habla que el Evangelio es la muerte, según las Escrituras, la sepultura y la resurrección, según las Escrituras, de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo sigue en el versículo 5 en adelante hablando de la aparición de nuestro Salvador. Así que ese es el Evangelio. Nosotros vamos a presentar las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación. Vamos a presentar y vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero la manera que vamos a presentar, recuerde esto, es con denuedo. Con denuedo vamos a presentar. Nuestra meta, hermanos, debe ser la de igualar tales cualidades para presentar la verdad e impactar la vida a quienes prestan oídos a nuestra predicación. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a tener ese amor, porque es un amor ferviente para nuestro Dios. Es un amor ferviente para nuestro Señor Jesucristo, la que tuvo Pablo, ¿verdad? Por ese gran amor, él se preparó y anduvo trabajando arduamente. Entonces, usted y yo, ese es el propósito en el cual, ¿por qué nos estamos preparando, hermanos? El por qué nosotros estamos viendo estas clases como la homilética. ¿Para qué? Para prepararnos y poder predicar con denuedo la palabra de nuestro Dios. ¿Qué aprenderemos en esta materia? Bueno, en esta materia aprenderemos, hermanos, la homilética. En esta materia, hermanos, aprenderemos el arte de preparar y pronunciar un discurso basado en la Escritura, porque eso es lo que es la homilética. Oigamos y pongamos atención. En esta materia aprenderemos la homilética, y la homilética es decir, el arte de preparar y pronunciar un discurso basado en la Escritura. En esta materia, usted, ¿verdad? Al igual que yo, porque estamos estudiando juntos, aprenderemos lo que es un bosquejo, lo que es un tema
y cómo extraerlo claramente de la palabra de Dios. Aprenderemos lo que es el propósito, la introducción de un tema, claramente. Aprenderemos lo que es el cuerpo del bosquejo, la conclusión. O sea, vamos a estar viendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar dividiendo? Vamos a ver el tema, claramente. Vamos a estar viendo lo que es el pasaje, el texto bajo consideración, de dónde vamos a sacar el tema. Y ahí es lo que vamos a ver más adelante en la hermenéutica, pero lo voy a explicar un poquito, hermanos. Una de las cosas es que tenemos que conocer el exégesis. El exégesis es que dejemos que la Biblia hable. O sea, vamos a leer y vamos a dejar que la Biblia hable. Vamos a sacar el sermón de la Biblia. No vamos a hacer un eisegesis. Un eisegesis lo que quiere decir es de que se nos viene un tema a la mente y andamos buscando un pasaje en el cual usted y yo podamos meter ese tema y manipulamos el pasaje y lo extendemos. Bueno, ese no es el propósito. Cuando decimos un tema, un texto bajo consideración, es porque del texto bajo consideración vamos nosotros a sacar el tema. Y en ese tema vamos a tener el texto bajo consideración, vamos a tener el propósito, o sea, el objetivo. ¿Qué es lo que quiere usted, verdad, obtener de esa predicación? ¿Qué es lo que quiere usted hacer de esa predicación? O sea, tal vez es un día de evangelismo, donde invitaron a personas que no son miembros del cuerpo de Cristo, y su propósito es que ellos escuchen la verdad, y como el apóstol Pedro, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante, predicó, y al llegar al versículo 37 nos dice que se compungieron de corazón. Tal vez ese es el propósito, ¿verdad? Que se compunja de corazón la persona y se ponga a meditar que necesita un Salvador. Ese es el propósito. Ese es solamente un ejemplo, hermanos, de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? El propósito, vamos a ver una introducción. Claramente, con más detalles, vamos a ver en cuanto a la introducción. Vamos a ver lo que es los puntos, que es el cuerpo, ¿verdad? La declaración, en la cual esta declaración nos va a llevar al cuerpo y luego nos va a terminar con la conclusión. Entonces, vamos a ver en cuanto a estos bosquejos. Vamos a ver y vamos a conocer en cuanto a los bosquejos, que es el bosquejo temático, el bosquejo textual, el bosquejo expositivo, ¿verdad? El bosquejo tópico, que el tópico y el temático tienen una relación, ¿verdad? Y el bosquejo expositivo y el textual también tienen alguna relación, pero usted va a conocer los puntos de cómo vamos a dividir estos sermones. Ahora, para mí personalmente, hermanos, me gusta y trato, ¿verdad? Que es uno de los sermones más difíciles de preparar, y se los digo desde ahorita. Esto solamente lo vamos obteniendo con el tiempo de la preparación, y esto es el sermón expositivo, ¿verdad? Pero vamos a ver más de ello más adelante. Pero el sermón expositivo es un sermón en el cual vamos a ver que la Biblia hable, ¿verdad? Porque hay momentos que hacemos sermones temáticos que no tienen nada de malo, o tópicos, pero a veces hacemos una ensalada. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces nos vamos a la concordancia y agarramos pasajes que a la misma vez no tienen que ver con el tema, ¿verdad? No tienen que ver con el texto bajo consideración, y hacemos una ensalada, y así es como se manipula la palabra de Dios, pero no es malo, ¿verdad? No es malo ser temático, tópico, textual, expositivo. Podemos hacer de todo. Yo, su servidor, ha hecho de todos los sermones, pero hay que tener cuidado en cuanto a la preparación, y esta es la clase en la cual nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Otra de las cosas que aprenderemos, hermanos, también es la manera de exponer su mensaje, la manera de nosotros hablar, ¿verdad? De predicar. Usted podrá conocer los errores más comunes de un predicador y cómo evitarlos. Vamos a hablar de ello, ¿verdad? De los errores que hacemos los predicadores y cómo evitarlos. Ahora, algo muy importante antes de seguir adelante, hermanos, de que sí me gustaría de que ustedes, ¿verdad? Se grabaran, ya sea por audio o por video, que a lo mejor por audio a lo mejor va a ser más fácil, pero
sí me gustaría, si tiene la posibilidad de grabarse por video, mucho más, ¿verdad? Pero sí me gustaría que bajo el término de esta clase, grabaran un video, grabaran un audio, este, con una predicación, hermanos, ¿verdad? Ahora, no les estoy diciendo que exactamente prediquen en la congregación, pero ustedes lo pueden hacer en su casa o a lo mejor ahí en el edificio, ¿verdad? Donde pueden grabarse y puedan exponer un tema. La razón es para esto, porque queremos iniciar a escucharlos, ¿verdad? Iniciar a escucharlos, qué es lo que están exponiendo, iniciar a escucharlos, qué es lo que se explica en cuanto a los pasajes. Uh, es una manera de hacer algo constructivo, hermanos. Recuerden que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que aprenderemos de los errores. Lo que queremos hacer, hermanos, que ahorita usted pueda tener alguna forma de enseñar y vamos a grabar, vamos a escucharlo y usted va a ver la diferencia al término de sus clases, ¿verdad? Y como le digo, no porque nosotros lo estamos haciendo predicador, sino porque usted a la misma vez está tomando este curso de homilética y usted está viendo tal vez algunas cosas que le van a ayudar a usted, ¿verdad? Todos somos diferentes, hermanos, todos los predicadores somos diferentes, todos exponemos diferentes, pero hay que ver estas herramientas para ver cómo nos ayudan. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Vamos a ver en cuanto a las ilustraciones. Usted aprenderá a conocer el propósito de las mismas y cómo tener cada día ilustraciones nuevas también. Eso es en la introducción. Vamos a ver cómo ilustraciones. Algo muy importante que necesitamos tener en mente, hermanos, es de que la homilética nos va a ayudar a predicar la palabra de Dios. Porque el púlpito, lamentablemente, tristemente, se ha convertido en algo de entretenimiento, ¿verdad? Usted y yo, como predicadores, no estamos para pararnos frente a una audiencia a entretener, o sea, a contar chistes, a contar historias para que los hermanos se reían. No, no venimos a entretener, no somos predicadores de entretenimiento, somos mensajeros de Dios, somos herramienta en la cual Dios está hablando por medio de nosotros. Así que no creo que nuestro Dios se parara frente a nosotros a decirnos chistes. Es un Dios de seriedad, ¿verdad? Así que esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ilustrar? Ahora, no digo que no va a haber momentos en los cuales a lo mejor usted va a hablar algo y va a causar un poco de risa, pero no se vaya continuamente diciendo para que la gente se ría, hermanos. Acuérdense, la audiencia, para nosotros aquí la conocemos la audiencia de enfrente, ¿verdad? La que nos está oyendo, pero realmente cuando nosotros estamos como iglesia, la audiencia es Dios, o nosotros tenemos que agradar a Dios. Estamos aprendiendo, estamos exhortando, nos estamos animando lo que Dios quiere de nosotros, pero a la misma vez estamos alabando a Dios y Él es la audiencia. Así que tengamos esto en mente. En cuanto al video, me salí un poquito del tema. El video o el audio también me lo van a poder mandar por mensaje. Yo luego me comunico con ustedes, les voy a mandar algunas instrucciones cómo le puede hacer para mandarme ese audio y ese video y le voy a mandar decir cuándo usted va a mandarlo. En cuanto al panorama del Antiguo Testamento, ya les mandé la tarea. Ustedes las pueden ver, a lo mejor ya la vieron, ¿verdad? En su correo ya está la tarea, están algunas instrucciones, cómo hacer un escrito y están algunas otras instrucciones. En de la homilética, hermanos, no vamos a tener tarea como escritos ni nada de eso, sino que vamos a tener más que nada predicaciones. Les voy a estar pidiendo predicaciones, ¿verdad? A lo mejor va a haber algún momento que le pidamos de que nos haga FaceTime. Si alguno de ustedes sabe cómo hacer FaceTime y puede hacer FaceTime, solamente para verlo, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad? Ayudarle en cuanto a su presentación. Aprenderemos en cuanto a las ilustraciones. También vamos a conocer, ¿verdad? Los sermones y la manera cómo elaborar. Vamos a aprender a hacer las aplicaciones de lo que la Biblia nos dice y presentar lo que es la invitación, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se aplica a nosotros y qué es lo que no se aplica, porque esa también hay un error, ¿verdad? Tenemos que ir conociendo el Antiguo Testamento y eso nos va a ayudar el panorama del Antiguo Testamento. El próximo trimestre, el panorama del Nuevo Testamento y
Todo esto nos va a ir ayudando para ver exactamente qué es lo que aplica a nosotros y qué es lo que aplica al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros ver la diferencia entre sí. Ah, una invitación, bueno, como predicadores, hermanos, tenemos que tener en mente que cada vez que presentemos nosotros la palabra de nuestro Dios, cada vez que nos paremos a predicar, tenemos que hacer aquella invitación a aquel perdido, ¿verdad? Que tenga la oportunidad de que si en ese momento se ha arrepentido, pase, ¿verdad? Confiese a nuestro Señor, ¿verdad? Que Él cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha oído, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Él ha creído, como dice Juan 3:16, ¿en qué? En que Dios nos ha amado, que ha mandado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ha llegado un arrepentimiento, ¿por qué? Porque ha llegado el punto que dice, ¿sabes qué? Se ha compungido el corazón y dice, yo ya no quiero vivir esta vida. Que pueda pasar al frente, confesar a nuestro Señor Jesucristo y pueda ser lavado, ¿verdad? Pueda ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, perdón, Mateo 28:19. Entonces, tenemos que tener conciencia porque es algo más que ya se ha estado perdiendo, hermanos, también en cuanto al predicar. Ya se ha estado perdiendo en anunciar, ¿verdad? Esas buenas nuevas y hacer una invitación a aquellas personas a que tengan la oportunidad, ¿verdad? De recibir este mismo lavamiento por la sangre de Cristo que tuvo usted y yo, ¿verdad? Entonces, así que tengamos en mente que son cosas que vamos a ver y vamos a estar conociendo. Una de las cosas que me gustaría decirles que el éxito, ¿verdad?, de la predicación apostólica y el éxito de la predicación de los predicadores del siglo, ¿verdad?, en el cual le llamaban el siglo del oro. No estamos hablando del tiempo de la iglesia en el primer siglo, sino que estamos hablando de años recientes, estamos hablando de los 60, los 50, ¿verdad? Los 70, el tiempo de nuestros hermanos de oro, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos lograron todo lo que lograron en cuanto a ser siervos porque ellos imitaron, ¿verdad?, a Cristo. Y ese es el propósito que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que tener, ¿verdad?, un corazón limpio y tenemos que tener esa disponibilidad de poder decir lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible por imitar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su actitud en la predicación, su humildad, porque Cristo nos dice que debemos de ser humildes y mansos como Él. No podemos enaltecernos solamente porque a la vez usted y yo hemos recibido algún tipo de papel de alguna escuela. Eso no es para eso. Tenemos que imitar a Cristo, hermanos. Prepararnos, pero imitar a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nuestros hermanos en aquellas épocas hicieron, ¿verdad? Ellos claramente tenían el valor, tenían el denuedo, tenían la sinceridad, tenían la integridad, tenían la seriedad, ¿verdad? Y esto producía efectos duraderos de arrepentimiento y obediencia en las personas que escuchaban. O sea, esta actitud, hermanos, que tenían ellos y el creer que la palabra de nuestro Dios es el poder y presentarla con ese valor, presentarla con ese denuedo, hablar con esa sinceridad porque practican lo que predican. Esto, hermanos, los hacía tener una integridad, ¿verdad? Y una seriedad en las cosas de Dios. Ellos no miraban las cosas de Dios como un juego. Y es lo que usted y yo debemos de entender. Y es lo que debemos de enseñar a la hermandad.
¿verdad? Y esto nos va a llevar a ser un ejemplo, ¿verdad? Como Pablo dijo, sed ejemplos de mí, así como yo de Cristo. Entonces, pensemos claramente, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuanto a estos estudios? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es su propósito, verdad? ¿Qué propósito tiene? La mayoría de ustedes, he hablado con ustedes por medio de mensaje en cuanto a emails, correos electrónicos, y yo miro la sinceridad en ustedes, hermanos. Miro que ustedes tienen el propósito de que están viendo que la mies es mucha, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 36 en adelante, nos dice Cristo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y yo miro que usted mira eso y ustedes están tomando esa seriedad por prepararse y ser obreros de los cuales van a trabajar en la viña. Van a trabajar en la viña del Señor. Así que les animo a que sigamos viendo estas clases, no solamente en cuanto a este día, ¿verdad? O no solamente en cuanto a estos 2 años, sino que les animo que sigan continuamente estudiando. Sigan continuamente estudiando, hermanos. Estas son herramientas, pero ustedes hagan su Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en mente lo que dice el salmista. Si ustedes van ahí conmigo al Salmo 1, ¿verdad? Nos dice de aquel hombre bienaventurado. Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón, perdón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está a su delicia. Eso es lo que usted y yo debemos de tener siempre. Y eso es lo que el cristiano en sí debe de tener siempre, ¿verdad? La palabra de Dios está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Meditar en la ley de Dios de día y de noche. Constantemente estar pensando en ella. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a ser mejores predicadores, mejores mensajeros de Dios. Vamos a tener esta integridad, esta seriedad, vamos a tener esta preparación, ¿verdad? De poder predicar al perdido. Vamos a tener estas ganas de hacerlo siempre. Yo sé que Satanás, ¿verdad? De alguna manera u otra va a venir a ustedes como ha venido a su servidor, pero no dejemos que gane, porque Cristo, ¿verdad? Es el vencedor. La victoria está en Cristo. Y eso nos lo muestra las Escrituras. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice que no temamos, ¿verdad? No temamos lo que pueda venir a nosotros, porque Cristo dice, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que debemos de tener en mente. Debemos de ponernos a pensar también, hermanos, de que nuestra predicación es para la honra y la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, y luego hace pregunta, ¿verdad? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tengamos esto en mente siempre, hermanos. Para ser un hombre bienaventurado hay que discernir la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Entonces, desead como niños recién nacidos, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y siempre tener esto en mente, hermanos. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién está tratando de agradar usted? ¿A quién estoy tratando de agradar yo? ¿A los hombres? Porque si tratamos de agradar a los hombres,
no agradaremos a nuestro Dios. Pero veo que el propósito de nosotros es agradar a Dios y somos de Cristo. Así que hermanos, meditemos en ello, ¿verdad? Tengamos en mente esto, tengamos en mente que esta preparación, hermanos, no es para enaltecernos, sino para ayudarnos a ser un mejor siervo, una mejor personalidad, para tenerlo más claro, una mejor personalidad que va a presentar la palabra de Dios. Esta es solamente una introducción, ¿verdad?, de lo que es la homilética. Vamos a ir paso a paso estudiando y le voy a mandar, ¿verdad?, por su correo electrónico cómo usted puede enviarme su audio. Así que necesitamos que envíe su audio. Sí no nos vamos a esperar para el final del trimestre, hermanos, porque parte de la homilética es esto, ¿verdad? Cuando estamos en persona en una escuela, usualmente la homilética lo que hacemos en las clases es enseñar, ¿verdad? Estudiar en cuanto a lo que es la homilética y cómo hacer sermones, pero también la otra parte es predicar, ¿verdad? Predicar. ¿Por qué? Porque quiero irlos preparando porque va a haber homilética parte 2. Y en la homilética parte 2, hermanos, ya homilética parte 2 va a ser puro predicar. Me gustaría en este tiempo de esta clase de homilética, en la cual esta clase de homilética, el propósito es claramente de sean notas, pero una que otra predicación para que usted vaya agarrando, ¿verdad? Y vaya obteniendo ese sentido y ese sentir de la predicación. Ahora, si usted ya da clases en su lugar, ¿verdad? En aquella congregación donde está, adelante, siga dando, ¿verdad? Siga, continúe y ya empieza a practicar lo que usted está aprendiendo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de poder expresar ello. Y conforme va pasando el tiempo, hermanos, vamos a ir viendo más claro y el audio mejor. Si usted tiene alguna cosa, ¿verdad? No cosa, ¿verdad? Pero digamos, si usted quiere decir en cuanto a algún pensamiento en cuanto a los audios, no la palabra de Dios, pero los audios, puede hacerlo, ¿verdad? Algunos de ustedes ya me han escrito y muchas gracias, hermanos. Se les agradece porque esto es claramente un ministerio que va para largo. Hay que seguir orando, ¿verdad? Los unos por los otros. Les voy a mandar próximamente los correos electrónicos y los nombres de los lugares que son ustedes para que ustedes se empiezan a comunicar, ¿verdad? Y se conozcan, ya sea solamente por correo electrónico, por el medio del Facebook o tal vez se puedan hablar por teléfono, ¿verdad? Pero sí me gustaría que se conocieran. Próximamente yo trataré de hablarles por teléfono porque quiero escucharlos y conocerlos. Y probablemente, primeramente Dios, si nos presta vida y salud, probablemente Dios algún día irá allá donde están ustedes. Así que oremos los unos por los otros y adelante, mis valientes, a seguir preparándonos para el ministerio de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.